Y con el resultado de la primera vuelta de las elecciones argentinas del 2023, llegaron las sorpresas. Soy Marc Gonzalo Martínez y hoy les traigo un vídeo que espero les haga sonreír y reflexionar a partes iguales. Y es que hay mucha gente que se esperaba que el mago Milei, yo incluido, la iba a romper y se llevaría a las elecciones, si no en la primera manga, a bien seguro que la tendría bien amarrada para la segunda. Pero el hechicero Sergio Massa se ha erigido como el ganador de esta primera votación. Es por eso que con este vídeo estamos a punto de explorar los factores fuertes y débiles de los tres candidatos que tenían más opciones y ver si esos factores han hecho mover la balanza hacia un lado o hacia otro. Quiero recordar que ya solo quedan 2 chamanes para decidir quién llevará las riendas de la Argentina. Así pues, quédate conmigo y comencemos a analizar esta carrera presidencial que ha tenido a todos al borde de sus asientos comiendo pochoclos. Quiero recalcar y recordar que este vídeo es acerca de las posibles causas del resultado del 22 de octubre de 2023. Las cosas cambiarán mucho para el balotaje, dado que los 2 candidatos remanentes a bien seguro utilizarán nuevas estrategias políticas para reforzar los puntos donde hayan perdido terreno. Comencemos con el ganador, Sergio Massa. ¿Qué podemos decir de este experimentado hechicero? Factores positivos, propuestas políticas. Sergio Massa, el candidato peronista y ministro de Economía, ha propuesto sostener el nivel de inversión pública, cancelar la deuda y redefinir las pautas con el Fondo Monetario Internacional. ¡Hey! Proponer es más fácil que sacar conejos de su sombrero, ¿eh? Además, ha impulsado regímenes de incentivo para exportadores, especialmente para el sector energético, agropecuario, economías regionales y minería. Estas propuestas pueden haber sonado genial para una parte del electorado que busca estabilidad económica y crecimiento. En un país con una economía volátil y una historia de crisis económicas, estas propuestas pueden haber sido vistas como un camino hacia la estabilidad y la recuperación económica. ¿Magia o estrategia? ¿Quién sabe? Voto de confianza. Massa ha logrado obtener un alto número de votos con el 36.42% del total. Parece que ha hipnotizado a una gran parte del electorado que confía en su capacidad para liderar el país y apoya sus propuestas políticas. Es difícil dar un voto de confianza a un hombre que se ha ahogado en su propia política económica, pero quizá la gente espera que después de tanto tiempo al fin dé con la tecla para salir del lodo donde están metidos nuestros hermanos argentinos. ¿Es Massa un mago de la economía? ¡Ah! Experiencia política. Massa es un viejo conocido en la primera línea política argentina desde hace más de 2 décadas. Esta experiencia puede haber jugado a su favor, ya que los votantes, en muchísimos casos, suelen usar la frase «más vale malo conocido que bueno por conocer». Factores negativos. División de voto. Es cierto que Massa ha conseguido la primera victoria que le da mucho margen contra su rival. Sin embargo, ha visto mermado el porcentaje de votos y puede haber sido afectado por la división del voto. En una contienda con muchos candidatos fuertes es probable que el voto se haya fragmentado entre ellos. Esta división puede haber impedido que Massa obtuviera una mayoría más amplia. La diversidad de opiniones y preferencias dentro del electorado puede complicar la obtención de un consenso claro y puede llevar a una representación más fragmentada en el gobierno. No sé si ha sido Moisés o un truco de ilusionista, pero dividir el voto no es un truco que guste a los candidatos. Expectativas altas. A pesar de su victoria, es posible que las expectativas de Massa o hacia Massa fueran demasiado altas. Había un sector grande del electorado que no confiaba en que el resto de candidatos le fuera a robar tantos votos y al final se han visto más desbordados de lo que en un principio creían. Esperaban un margen de victoria mayor. La magia de la política no siempre cumple con los deseos. Desempeño como ministro de Economía. Bueno, durante su desempeño como ministro de Economía, la inflación anual en la Argentina alcanzó un alarmante 140%. Esta alta tasa de inflación puede haber afectado negativamente la confianza del público en su capacidad para manejar la economía del país. Si los votantes consideran que su gestión económica fue deficiente, esto podría ser un factor negativo en estas elecciones y en su capacidad para gobernar eficazmente. Inflación o no, la magia de la economía es un reto constante. Desafíos futuros. Tendrá que navegar por la compleja economía argentina, gestionar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y mantener unido a su partido político, que no es tarea fácil. Estos desafíos pueden haber influido en la decisión de algunos votantes y pueden poner a prueba su liderazgo y habilidades políticas en los próximos años. Ahora, en el otro rincón tenemos a Javier Milei. Este economista y candidato ha cautivado con su magia a millones de personas. ¿Qué trucos ha utilizado para llegar hasta aquí?
Veámoslos. Factores positivos. Voto de protesta. Milei ha sabido capitalizar el voto de protesta en Argentina, en un país que ha sufrido años de deterioro, daños de deterioro, daños de deterioro, Es dificilísimo de decir esto, de deterioro. En un país que ha sufrido daños de deterioro socioeconómico con altas tasas de inflación, desempleo y pobreza, Milei ha logrado captar la frustración acumulada de los votantes. Su discurso, que critica abiertamente a la clase política tradicional y propone una ruptura con el sistema económico actual, ha resonado con aquellos que se sienten descontentos y buscan un cambio. La irrupción de Milei en la escena política argentina representa un cambio muy significativo. Con su estilo directo, confrontativo, Milei ha desafiado el status quo político y ha obligado a la política tradicional a replantearse. Su promesa del fin de la casta política ha atraído a aquellos que están cansados de la corrupción y la ineficiencia del sistema político actual. Milei está tratando de hacer desaparecer la política tal y como la conocemos. Quizás necesite un sombrero más grande para esconder a todos los políticos tradicionales. Reformas económicas. Milei tiene un plan ambicioso para transformar la economía argentina en 3 etapas que abarcarían 35 años. Javier, pelín largo sí que te ha quedado esto, ¿no? Que yo te banco a tope. Pero 35 años. Cágate lorito, ¿eh? Entre sus propuestas más destacadas se encuentran dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas, eliminar y reducir impuestos, recortar el gasto público, flexibilizar el mercado laboral y ¡boom!, cerrar el Banco Central. Y si no era eso, yo a eso no lo llamo ser mago, a eso le llamo ser casi Dios. Capital humano. Milei también se preocupa por el desarrollo del capital humano en la Argentina. Su plataforma incluye propuestas para mejorar la calidad de la educación, fomentar la innovación y el emprendimiento, incentivar la formación profesional y facilitar el acceso al crédito. Estas iniciativas pueden haber generado esperanza en los votantes que aspiran a tener más oportunidades y progreso. Milei lo que quiere aquí es obvio, potenciar el talento argentino. Así que con Milei en el escenario, las elecciones argentinas se llenan de magia y trucos políticos. Esperemos que sus propuestas sean más efectivas que una baraja trucada. ¿O era esto? Pero esto no era así. Si a mí esto antes me salía bien. ¡Ay! No importa, seguimos. La política nunca había sido tan mágica y prometedora. Factores negativos. Propuestas radicales. Las propuestas radicales de Milei pueden haber sonado muy bien para una parte del electorado, pero también pueden haber alienado a otros. Propone dolarizar la economía, eliminar controles de capitales, realizar un severo ajuste del gasto fiscal. Además, aunque estas propuestas pueden ser atractivas para aquellos que buscan un cambio radical, también pueden ser vistas como poco realistas o impracticables por otros. Expectativas altas. Otro que también quizá puso el listón demasiado alto y esperaba ganar las elecciones de una. Ganar unas elecciones requiere una amplia base de apoyo y puede ser difícil para un candidato con propuestas tan radicales obtener el apoyo mayoritario necesario. Y es que no todo puede ser magia en la política. División de voto. Al igual que Massa, a Milei también le ha podido perjudicar la división del voto. Y es que con Sergio Massa teniendo el apoyo del gobierno actual y estando en unas elecciones con tantos candidatos fuertes, es posible que el voto se haya dividido en demasía. Y eso puede haber impedido que Milei obtuviera una mayoría o por lo menos un mejor porcentaje. Y es que la magia de unas elecciones no siempre es sencilla. Propuesta de dolarización. Milei propuso dolarizar la economía argentina, lo que generó grandes debates. Sostiene que la idea es eliminar la emisión monetaria, que es la única causa del aumento de precios. Sin embargo, muchos economistas desconfían de esta propuesta, ya que entienden que con la cantidad de dólares que hay en Argentina es imposible dolarizar al valor del dólar informal. ¿Qué es un dólar informal? Eso, si quieren, se lo hago en un vídeo comentando todos los tipos de dólar que hay en la Argentina. Además, esta propuesta se conecta con su decisión de eliminar el Banco Central en caso de ser presidente. Otra propuesta que generó muchas controversias. Y es que convertir la economía argentina en una moneda mágica puede tener estas consecuencias inesperadas. Mercado de órganos. ¡Pum! Aquí Milei patinó de lo lindo.
propuso crear un mercado para promover la compraventa de órganos humanos, lo que provocó un fuerte revuelo. No solo recibió críticas de sus opositores, sino que la idea de comercializar órganos está prohibida en la Argentina, según la ley 2744/71. Finalmente, Milei puso un poco de cordura y depuso su iniciativa y no la incluyó en el programa de gobierno. Y es que hacer magia con los órganos no es la mejor estrategia, me parece. Presunta venta de candidaturas. Milei se vio afectado por acusaciones de diferentes integrantes de su espacio, que aseguraron que les había pedido dinero para ser parte de las listas. Un fiscal federal abrió una investigación y varios de los involucrados ratificaron esos cargos en declaraciones testimoniales. Milei negó siempre los hechos y sostuvo que se trató de una maniobra para perjudicarlo y disminuir sus opciones electorales. ¡Uy! Parece que los trucos de la política pueden llevar a acusaciones complicadas. Propuesta para cortar relaciones con el Vaticano. Durante su campaña, Milei propuso cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras el argentino Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, sea el Papa. Esta propuesta despertó críticas y repudios desde la propia Iglesia y varios sectores políticos. Y ahora hablemos de Patricia Bullrich. ¿Qué pasó con ella? Factores positivos. Propuestas políticas. Patricia Bullrich, la candidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio. Que me recuerda a Junts per Catalunya, porque tiene la JXC. Bueno, sacó su varita mágica y propuso una serie de medidas para mejorar la economía argentina. Entre sus trucos se incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada para narcos, corruptos y asesinos. También propuso cambiar los planes sociales por empleo y capacitar a los 3 millones de personas que están cobrando planes. Además de todo esto, planea modernizar las leyes laborales, desregular la economía y realizar una simplificación impositiva, eliminando todos los impuestos de escasa o nula recaudación. Estos trucos han podido haber sonado muy bien a una parte del electorado que busca un cambio en la política argentina. En un país con una economía volátil y una historia de crisis económicas, estos trucos seguro que pueden haber sido vistos como un camino hacia la estabilidad y recuperación económica, como también habíamos dicho acerca de Massa. Experiencia política. Bullrich es una figura política conocida en Argentina, habiendo servido como ministra de Seguridad bajo el gobierno de Mauricio Macri. Esta experiencia puede haber jugado a su favor, ya que los votantes pueden haber visto en ella una líder capaz y experimentada. La política es un espectáculo y Bullrich es una artista veterana. Factores negativos. División del voto. A pesar de sus propuestas y experiencia, es posible que la división del voto haya jugado en su contra. Como ya hemos dicho anteriormente con Massa y con Milei, al igual que con todos los candidatos que pueda haber, en unas elecciones con varios candidatos fuertes, pues ya hemos dicho que es posible que el voto se haya dividido entre varios candidatos, lo que puede haber impedido pues que en este caso Bullrich obtuviera un mayor número de votos o por lo menos los votos que ella estaba esperando. Pero ha pasado tanto con ella como con el resto de candidatos que seguramente estarían esperando pues un poquito más de votos de por aquí y de por allá y al final pues se han dividido todos. Y de nuevo nuestra vieja conocida, la expectativa alta. Supongo que algo normal si te dedicas a la política. Bullrich esperaba obtener un mejor resultado en las elecciones y sus expectativas fueron algo más altas de lo que realmente debería haber pensado. Críticas a su campaña. Algunos han cuestionado su estrategia y comunicación durante la campaña. Se lió mucho los debates. No daba pie con bola. Además de que en las réplicas se la vio muy perdida cuando intentaba hablar de economía sin un programa concreto. Bueno, un total desastre. ¿Y qué decir de las LILICs? Si aún está buscando el significado como para pedirle que hable de ello. Y eso ni con magia se arregla. Críticas a su pasado. Y aquí viene al gordo, porque fue criticado por su pasado político, sobre todo por Milei, que le tiró de todo a su paso. Perlas como botonera tira bombas, has puesto bombas en jardines de infantes, terrorista. Fueron algunas de las lindezas que le llamó. Y todo dada la militancia política de Bullrich previa al golpe de Estado de 1976, incluyendo su supuesta afiliación con los Montoneros, una agrupación política peronista con algunas líneas que participan en la lucha armada. Bullrich no se quedó de brazos cruzados y presentó una querella contra Milei por calumnias e injurias. Y es que a veces el pasado puede ser un truco espinoso en la política. Por último, durante una exposición pública, Bullrich afirmó que el blindaje es una medida económica. Y ya vimos lo bueno que fue en el pasado, en 2001. Y después de este análisis, y sabiendo que ya solo hay 2 candidatos, personalmente quiero destacar que apoyo a Javier Milei porque rompe con lo que ya sabemos que no funciona y propone un enfoque diferente. Todo lo que propone es bueno. Pues como todo en la vida, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, se tiene que poner todo en una balanza y ver qué puntos son más importantes para ti, para los tuyos, para tu país.
Si ves que esa propuesta en cómputo general es de tu agrado, vótala. Votala. En estas elecciones la gente tiene la oportunidad de votar por un cambio radical en la política argentina. No obstante, también entiendo que algunas de sus propuestas pueden ser vistas como extremas y poco realistas. La magia de las elecciones es que los votantes pueden decidir el rumbo del país y si la ley no cumple con las expectativas, siempre se puede cambiar el voto en el futuro. Amigos, la magia está en nuestro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por cierto, sigue de cerca los acontecimientos y asegúrate de hacer tu elección sabiamente. Massa o Milei. La gran decisión se tomará el próximo 19 de noviembre de 2023. Así que aún nos quedan muchas cosas por ver, escuchar y comentar. Comentar en este vídeo, que me encantaría porque así yo respondo siempre a todos. Me gusten o no me gusten, yo a todos. Gracias a todos los que me han acompañado en este vídeo. No olviden suscribirse y darle al like, al me gusta, al mi piace. Y estad atentos a más análisis políticos y actualizaciones. ¡Hasta la próxima! Y no se olviden de supervitaminarse y mineralizarse.